Veamos, por ejemplo, en este punto es algo similar. Nosotros vamos a tener esta curva que está definida como la intersección de estas dos superficies, definidas, digamos, de forma implícita también. Y la idea sería encontrar, una vez que sacamos la recta tangente a esta curva en este punto, cuál sería la distancia, ¿sí?, entre esa recta, o entre el punto A, mejor dicho que sería el 504, con el plano, digamos, de ecuación x más z igual a 10. Entonces, vamos a repetir los pasos que hicimos al principio. La idea acá, como antes, es tratar de chequear que el punto 504 pertenezca efectivamente a la curva. Para eso no queda otra que reemplazar ese punto dentro de, digamos, reemplazar ese punto dentro de las dos partes, ¿sí?, las dos variables, y ver cuánto va quedando en cada caso, ¿sí? Nosotros acá vamos a tener dos funciones. Fíjense, vamos a tener una función, supongamos que a esta le llamamos f de x y z, ¿sí? Si quieren, en este caso lo que habría que hacer sería restar el 5 de este lado también, e igualarlo a 0 para que quede completa, y luego lo mismo de este lado, pero con la función g de x y z. Recuerden que tenemos que hacer esto para poder encontrar las derivadas y encontrar justamente la recta que a nosotros nos sirve. O sea, la estructura es la misma que el problema anterior, recuerden. Nosotros vamos a tener que nuestra curva va a ser, si nosotros tenemos tres variables, x y z, la idea es dejar una como la variable independiente y las otras dos dependientes de la primera. Entonces nuestra curva va a ser en función de x, y va a ser una función de x, y luego z también. Por lo tanto, para encontrar la recta tangente cuya fórmula, ¿sí?, va a ser de la siguiente forma: un escalar, ¿sí?, por un vector que en este caso es c' más el punto, ¿no?, donde, bueno, esto es un escalar, y después c' va a ser 1 para x, y sub x, la derivada parcial de y respecto de x, y la derivada parcial de z respecto de x. O sea, la estructura es siempre la misma, ¿ok? Esa sería la idea. Entonces, acá hay varias maneras de resolver esto, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos dos funciones distintas, ¿sí?, para calcular las derivadas parciales que nosotros nos piden. O sea, tenemos funciones de f y funciones de g. Entonces, la idea sería, en este caso, calcular la matriz jacobiana, ¿sí?, para las transformaciones, y ver o sea, ver primero que esa matriz jacobiana no se anule, y después las derivadas parciales de y de x que no tanto buscamos, como están definidas por dos ecuaciones, tenemos que calcularlas, pero por regla de Cramer y demás, con determinantes, ¿sí? Entonces, esto les digo, hay otros ejemplos, pero para que ustedes vean cómo viene la mano. Como son muchas cuentas, vamos a poner el resultado final. Hagan los casos, si ven que hay algo que les llame la atención, nos pueden avisar. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular la matriz jacobiana, ¿sí?, de esto mismo, ¿sí? Esta matriz, en este caso, el determinante tiene que ser no nulo. Entonces, vamos a tener, en este caso, fíjense, nos interesa que y z sean funciones. Entonces, vamos a tener la derivada de f respecto de y, luego la derivada de f respecto de z, derivada de g respecto de y, y luego la derivada de g respecto de z. Claramente esta matriz, ¿sí?, después hay que reemplazarla en el punto, pero calculamos a nivel genérico. Esto nos queda 1 menos 1 sobre x menos z en la primera. Después tenemos z por e a la iz, y después y por e a la iz más 1 separado. Si esto lo reemplazamos en el punto, yo lo voy a poner acá en verde. Entonces, por ejemplo, en este caso esto sería en el 504 el resultado, pues esta es la forma genérica. Entonces, en este caso nos va a quedar con el determinante de 1 menos 1, 4, 1, que esto va a quedar con 5. Claramente esto no se anula, con lo cual, fantástico, podemos definir a y a z en forma implícita, o la función en función de x. Primera condición esencial. Y luego, para calcular esas derivadas, simplemente lo que hay que hacer es calcular las matrices que corresponden, ¿ok? En las matrices de derivadas parciales. Piensen que esto es similar a lo que es el teorema de Cramer, pero de una forma, digamos, de derivadas parciales mucho más compleja, ¿no? Entonces, piénsenlo de la siguiente forma. Para la derivada parcial de y respecto de x, vamos a tener lo siguiente, fíjense. Menos 1, o menos si quieren, por el cociente entre, tenemos la primera parte, derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de z, derivada de g respecto de x, y luego derivada de g
respecto de z, todo esto. Después abajo, el jacobiano que ya calculamos al principio, ¿sí? Que nos dio 5, ¿ok? Bueno, en la cuenta esto les debería quedar 2 menos 1, menos 1, 1, determinante sobre 5, y en este caso, obviamente con un menos adelante, va a quedar como menos un quinto, ¿sí? Como resultado final. Repitiendo lo mismo para z sub x, vamos a tener menos 1 por el jacobiano, es el mismo, y acá vamos a tener derivada de f respecto de y, derivada de f respecto de x, derivada de g respecto de y, derivada de g respecto de x. Y en definidas cuentas, reemplazándolo en el punto también, obvio, esto nos queda como 1, 2, 4 menos 1 sobre 5, que nos va a quedar 9 quintos. ¿Ok? Entonces, la recta tangente, fíjense, en definitiva nos queda lambda por, para x vale 1, para y vale menos un quinto, para z vale 9 quintos, más el punto, que en este caso es el 5,04. Si no quieren trabajar con, digamos, los denominadores, pueden multiplicar el vector con alguno que sea paralelo. Por ejemplo, conviene multiplicar por 5 acá y sacarnos los denominadores, una manera, ¿sí? Entonces, multiplicamos el vector por 5, nos va a quedar así, y ya con esto podemos trabajar. Después el paso que sigue es igual que en el caso anterior. ¿Qué tenemos que hacer? Fijarnos cuál es la intersección de esta recta con el plano, ¿sí? O sea que fijémonos un punto genérico de esta recta, por ejemplo, sería, en este caso, ¿no? Para decirlo de alguna forma, ¿no? 5 lambda más 5, después tenemos menos lambda más 0 y 9 lambda más 4. Estos son respectivamente las variables de x, de y y de z, ¿sí? Y luego reemplazándolas, ¿ok? En el plano encontramos cuál es el punto de intersección. En este caso, si hacen las cuentas, el punto de intersección con el plano, recuerden que el plano en este caso nos había quedado, ¿sí? Por las dudas, como x más z es igual a 10, el punto en cuestión, cuando terminen de hacer las cuentas, queda como 75 14avos, menos un 14avos y 65 14avos.